Cinta cuenta la historia de cómo el periodista decidió investigar el cruento asesinato de la familia Clutter en una granja en Kansas, episodio que da origen a su obra más importante, Cold Blood, mejor conocida como A Sangre Fría, basada en impactantes hechos reales. Seymour Hoffman se hizo acreedor al premio Oscar como mejor actor de la Academia. Para los fanáticos, Al hombre murciélago fue en 2005 cuando apareció la primera entrega de la saga dirigida por el cineasta inglés Christopher Nolan, Batman Begins, que cuenta con un extraordinario elenco encabezado por Christian Bale, Liam Neeson, Michael Caine, Katie Holmes, Gary Oldman, Ken Watanabe, Morgan Freeman y Tom Wilkinson. Una cinta repleta de paisajes oscuros en la infancia y adolescencia de Bruce Wayne, que da origen al personaje de Batman, una nueva trilogía que conquistaría a propios y extraños. Para ese año de 2005, el Puebla FC tuvo que resignarse a participar en el circuito de ascenso conocido en ese momento como Primera División A. Francisco Bernat Cid confirmó que se quedaría con la franquicia y buscaría el regreso al máximo circuito. Para eso nombró de inmediato a un personaje histórico. Don Emilio Maurer estaría de regreso como director deportivo, para intentar devolver la categoría al equipo de sus amores. Él me llamó para... Obviamente yo sigo disque no siendo non grato, ¿no? Pero eso es un orgullo, ¿eh? No voy a creer que estoy para nada, ¿cómo se llama? Arrepentido, ¿no? Eso, como eres non grato, adiós, gracias. Digo, el día que sea yo grato quiere decir que ya estoy en la mafia esta de la federación y no estoy en la mafia de la federación. Una de las primeras decisiones de Maurer fue el regreso de Luis Enrique Fernández como secretario técnico, una combinación exitosa con el equipo camotero. La directiva apostó por un personaje histórico del campeonísimo de la 89-90 para tomar las riendas del equipo en la dirección técnica. El chileno Jorge Mortero Aravena volvió a su faceta de estratega. Lo de siempre, primero me dice don Emilio, ¿sabes qué? Vamos a tratar de lograr el ascenso, entonces pues hay que armar primero el cuerpo técnico, ¿no? Entonces don Emilio fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Tengo la idea de que regrese Aravena, porque Aravena había sido un estandarte en el equipo en esos campeonatos que hubo, y quiere ser entrenador, pues tráelo. Nada más hay que ponerle a gente que realmente valore situaciones futboleras, como es en el caso de Paul Moreno. Entonces traemos al Paul y tu servidor, yo creo que con eso basta y sobra. Entonces viene y pidió él traer su preparador físico. Y consideramos que era adecuado que tuviera un agente de confianza. Trajo un argentino radicado en Chile, muy excelente preparador físico. El Mortero nombró a Guillermo Cosío y Paul Moreno como sus auxiliares y junto al preparador físico Gonzalo Feya comenzaron el trabajo para el ciclo 2005-2006, donde intentarían el regreso a Primera División con un grupo de jugadores jóvenes que habían trabajado en las fuerzas básicas del equipo y algunos elementos de experiencia. Sí, fíjate que yo estaba metido en el deporte universitario, Toño, como entrenador. Estaba en el TEC y estoy. Entonces, me acuerdo que me invitan a pertenecer al cuerpo técnico del Puebla, pero yo les comentaba a Emilio, mira, siempre y cuando me den chance en el TEC o me den un permiso, sí puedo ir. Si no, pues realmente, pues no. Y hablo con, en ese momento estaba era mi jefe inmediato era Miguel Mejía Barón, y estaba Rachid, estaba José Luis Cadena. Entonces al final le comento a Miguel, fíjate que esta oportunidad me están invitando, ¿cómo ves? Él me dice, ¿tú cómo ves? O sea, digo, bueno, pues tengo la inquietud, pero pues sí, pero siempre y cuando pues no pierda mi lugar acá. No, dice, déjame. Entonces me dice, no, pues ve. Entonces me acuerdo una vez, ponte de acuerdo con Chori para ver cómo nos podemos apoyar. Y claro que sí. Entonces,
le dieron permiso. En la lista destacan elementos como Jorge Villalpando y Silverio Rochi. En la portería, Orlando Rincón, Ricardo Jiménez, Luis Miguel Noriega, Sergio Samba Rosas, Sergio Choroqui Pérez e Íñigo Rey, Alejandro de la Cruz, Óscar Mascorro y el brasileño William de Oliveira serían de las apuestas para liderar al equipo en la Apertura 2005. Sí, exacto. Yo jugaba en Lobos WAP, estaba con Emilio Maurer, Luis Enrique Fernández. Recuerdo bien que desciende el equipo, los invitan a ellos a formar parte del Puebla y ellos me invitan al club. Ellos estuvieron como de asesores en Lobos WAP una temporada, ahí me conocieron, vieron mi trabajo y me invitan al Puebla al ascenso. Y bueno, desde ahí nos tocó vivir cosas muy padres. El Puebla junto a los Coyotes de Sonora serían las plazas nuevas en el circuito de ascenso. Los Camoteros se ubicaron en el Grupo 1 junto a Correcaminos, Indios de Ciudad Juárez, Los Mochis y el Tampico Madero. Su primer encuentro de la campaña fue el derbi ante los Lobos de la UAP en el Estadio Universitario en San Manuel, el 7 de agosto de 2005. Y los enfranjados se llevaron la victoria por goleada de 4-1 con doblete de Mario García y anotaciones de David Rincón y Eulalio Arriaga. Por los licántropos descontó Carlos Rodríguez. El debut en casa se realizó el 14 de agosto y los poblanos no pasaron el empate. 1-1 ante los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Alberto Orozco abrió el marcador al minuto 5 y Tavira decretó el empate al 35. Los Camoteros sumaron 5 fechas sin perder al arranque del torneo al vencer 2-1 a los Coyotes de Sonora como visitantes con anotaciones de Alberto Orozco y Alejandro de la Cruz. Además golearon 4-2 a las Chivas Coras con doblete de Alejandro de la Cruz y goles de Orozco y Guillermo Rojas en el Estadio Cuauhtémoc. Además empataron 2-2 ante el Tijuana con otro doblete de la Cruz. Luego, la escuadra de Aravena entró en mala racha y sumó 3 derrotas consecutivas, 3-2 ante el Tampico Madero como visitante, 1-0 frente al Salamanca en el Cuauhtémoc y 2-1 con el Querétaro en la Corregidora. El regreso a la senda del triunfo se dio en la fecha 9. El 24 de septiembre de 2005 recibieron al Zacatepec en el Estadio Cuauhtémoc y los enfranjados se quedaron con la victoria por 2-0 con anotaciones de Alberto Orozco y Ricardo Jiménez. El Puebla sumó 5 victorias consecutivas al vencer 2-1 a los Indios de Ciudad Juárez con goles de Arriaga y Sergio Samba Rosas. Superaron 2-1 al Cruz Azul Oaxaca con doblete de Alejandro de la Cruz. Otro 2-1 ante el Atlético Mexiquense con tanto del Samba Rosas y un autogol. Finalmente triunfo de 1-0, los Tigrillos con un gol de Alejandro de la Cruz. En la fecha 14, el Puebla empató 1-1 con el Irapuato en el Sergio León Chávez y sumó par de descalabros por 2-1 ante León y 1-0 ante los Alacranes de Durango, para cerrar la campaña con triunfos 2-1 frente al Coatzacoalcos con doblete de Alejandro de la Cruz y 1-0 frente a Rayados con anotación de Juan de la Barrera. Ya con boleto asegurado para la liguilla, el Puebla cayó 1-0 frente a los Lagartos de Tabasco en la fecha 19, en duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc el 19 de noviembre de 2005. El equipo de la Franja terminó en el segundo lugar de su grupo y tercero de la tabla general con 33 puntos, producto de 10 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, solo por debajo del líder Correcaminos que sumó 40 unidades. Cruz Azul Oaxaca, Querétaro, Chivas Coras y los Alacranes de Durango lograron su boleto directo a la liguilla, mientras que Coyotes Sonora y el León tuvieron que recurrir a una ronda de repesca. En la fase de cuartos de final, el Puebla se midió a Chivas Coras y el juego de ida se realizó el 1 de diciembre en el Estadio Olímpico de Tepic. Los locales se quedaron con el triunfo por 2-1. Sergio Pérez adelantó a los Camoteros al minuto 44 del primer tiempo y en la segunda parte los Coras le dieron la vuelta con tantos de Quiñones al 53 y Estrada al 74. Extrañamente, Jorge Aravena renunció a su cargo como estratega y tuvo que entrar al quite Paul Moreno para dirigir el partido de vuelta que se jugó el 4 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y los Camoteros pudieron avanzar por la posición de la tabla al vencer 2-1 a las Chivas Coras. Óscar Mascorro puso en ventaja a los enfranjados con un gol tempranero al minuto 17, pero la visita se fue al frente en el segundo lapso y consiguió la igualada al 65 por conducto de Alejandro Vela. Tuvo que llegar Íñigo Rey al 85 para darle el triunfo y el pase al Puebla con un global de 3-3.
el equipo quedó campeón, pero hubo un intercambio de opiniones entre don Emilio y yo, que a la postre yo creía que tenía que dejar el equipo y yo lo dejé por voluntad propia, no es que me haya echado don Emilio. No, bien, igual quedó un poco fracturada, pero después conversamos cuando yo fui a entrenar a los Lobos y aclaramos todos los puntos. En seguridad empezamos cumpliendo. Profesionalización inmediata de las policías estatal y municipales. Incremento de cámaras y botones de pánico de inmediato. Porque un buen gobierno vence el problema de la inseguridad. Una gran lucha contra la delincuencia. En seguridad de inmediato empezamos cumpliendo. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. La cocina poblana tiene miles de sabores. Pero sobre todo, grandes historias. El chile en nogada, una tradición poblana. Me acuerdo que previo a eso, Toño, nos la pasamos viajando, íbamos a Querétaro, fuimos a San Luis, íbamos a estar viendo los equipos de primera para ir armando el equipo. Allá andábamos para arriba y para abajo. Iba Luis Enrique, iba el Mortero, iba ahí andábamos. Se fue replanteando las situaciones, se fue armando el equipo de trabajo, se fue armando, buscando a Pachuca, empezamos a ver qué tipo de jugadores, en fin, todas esas cosas. Al final, pues se arma el equipo. Se arma el equipo. Y la idea era, pues, el objetivo primordial era ascender al equipo a primera vez, regresar. Ese era el objetivo. Estábamos todos de acuerdo, ¿no? Estábamos de acuerdo. Me acuerdo que se fue al draft. Empezó a caerse un tipo de situaciones, ¿sí me explico? En cuanto a querer traer jugadores que no estaban, o sea, para competir, pero, o sea, entonces al final logramos armar un buen equipo, Toño. El equipo empieza a competir. Fuimos ahí, el equipo por momentos bien, por momentos pues ahí encontrando la forma de competir, pero el equipo manteniéndose siempre con buenas oportunidades y posibilidades de poder cumplir con el objetivo. Al final se fue desgastando la relación, no tanto de uno, sino empezó a haber una mala comunicación o pareciera que de un momento dado empezaron a cambiar los objetivos de algunos, ¿sí? Y se empezaba a querer priorizar otras cosas. Resulta que entró un grupo de inversionistas y sabes, el que paga pues tiene derecho a ver o a saber cómo invierte su dinero. Entonces ellos querían que en la plática estar presentes. Entonces no le pareció eso a Aravena y pidió que salieran. Entonces se ve que le molestó. Luego, para acabarla de molar, perdimos el partido y al terminar el partido puso su renuncia. Don Emilio trató de convencerlo, estuvo ahí media hora tratando. ¿Y cómo ves? Convéncelo. ¿Sabes qué? Que definitivamente no quiere. ¿Qué hacemos? Tú quédate como entrenador. Le digo, no, mira, yo en estos momentos, yo creo que es más capaz el Paul Moreno, está más empapado el asunto y creo que es lo ideal. Tan fue un acierto que logramos el medio campeonato, ¿no?
En las semifinales se enfrentaron a los sorprendentes Coyotes de Sonora y el juego de ida se lo llevaron los norteños por 2-1 en juego realizado el 8 de diciembre en Hermosillo. Romero adelantó a los locales al minuto 29 y Alejandro de la Cruz logró la igualada al 47. 3 minutos antes de terminar el encuentro llegó Rigardiño con el gol de la ventaja para los sonorenses. El encuentro de vuelta se realizó el 11 de diciembre en el Coloso de Maravillas y los poblanos de nueva cuenta estaban obligados a la victoria. Ante un estadio repleto, el equipo de la Franja logró el triunfo con anotación de Jorge Orozco al minuto 20 y con sufrimiento incluido obtuvo el pase a la final del torneo con marcador global de 2-2 y otra vez por la posición en la tabla. El Puebla se midió al Cruz Azul Oaxaca por el título de la Apertura 2005 en la Primera División A y el juego de ida se realizó el 14 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y en un encuentro con juego defensivo y lleno de especulaciones ambos equipos no pasaron del empate 1-1. Orlando Rincón adelantó a los enfranjados al minuto 70 y el argentino Rubén Darío Guijena hizo el de la igualada al 75. Todo quedaba para la vuelta. El encuentro por el título se jugó el 17 de diciembre en el Estadio Benito Juárez de Oaxaca y los poblanos se llevaron el triunfo por 1-0 con anotación de Juan de la Barrera al minuto 73. El festejo no se hizo esperar con global de 2-1. El Puebla tenía medio boleto para el regreso a la Primera División. Sí, fue complicado, nada fácil. Aparte el ascenso se caracteriza por eso, partidos muy cerrados, de mucha lucha, de mucho roce físico. Y sí, con Paul pues teníamos una inercia, ¿no? Al final, te digo, son decisiones que al jugador no le gustan, pero estábamos tan cerca de conseguir el objetivo y bueno, el equipo bien mentalizado, bien unido para cerrar filas y terminar lo mejor posible. Se apostó por la continuidad de Paul Moreno como entrenador y Luis Enrique Fernández trabajaría como auxiliar junto a Ignacio Sánchez Barrera. De igual forma, se dio la llegada de algunos elementos que se pensaba apuntalarían el equipo para intentar ascender de forma directa buscando el bicampeonato. Para el mediocampo apareció Marvin de la Cruz y en el ataque sumaron a Carlos María Morales. No funcionó. Ese fue el problema, que no funcionó. Cuando alguien importante en un cuadro no funciona como es pues María Morales, que era jugador de mucha calidad, había jugado en Toluca, en Tecos, con ese la vamos a hacer. No metió ni un gol, ahí no funcionó y la directiva se empezó a desesperar y de repente pues, consideraron que era importante traer al Bracamontes porque era una persona que había hecho buen papel en el ascenso, ¿no? Y le dieron las gracias a Paul, o no las gracias, sino que lo cambiaron y también fue un fracaso total. No funcionó el equipo. El debut se dio el 8 de enero de 2006 en el Estadio Cuauhtémoc en el derbi ante Lobos Buap y el encuentro terminó con un empate 1-1. Jorge Orozco adelantó a la Franja al 38 y Eric Marín puso el empate al 52. Además, Orozco falló un penal que pudo significar el triunfo para los camoteros. Para la siguiente fecha, el Puebla cayó 2-0 ante los Correcaminos en el Marte R. Gómez y regresó a casa en la fecha 3 para vencer por 1-0 a los Coyotes de Sonora con anotación de Leandro Alves al minuto 85. Y el equipo camotero ligó triunfos al vencer 1-0 a Chivas Coras como visitante con solitaria anotación de Julio Aguilar. Llegó la mala racha para el conjunto de la Franja, pues sumó 3 descalabros consecutivos, 1-0 ante Tijuana, 4-1 frente al Tampico Madero y 1-0 con el Salamanca. Eso le costó el puesto a Paul Moreno como entrenador y junto a él dejó su cargo como auxiliar Luis Enrique Fernández. Francisco Bernat, nervioso por la situación del equipo, tiró de la cuerda y llamó a Carlos Bracamontes para hacerse cargo del equipo. Ya para el segundo, hay mucha confusión, hay muchas cosas. Se empezó a meter, me acuerdo que trajeron un jugador Carlos María Morales. Un jugador que fue muy buen jugador, pero que había sido. Y cuando hablas te das cuenta que él venía más a que le diéramos ayuda. O sea, nosotros como equipo a tratar de que él terminara como futbolista. Y lo que necesitábamos nosotros eran jugadores que vinieran a ayudarnos a salir, a aportar a salir campeones. Y me acuerdo que
pasó eso, ya. Al final, digo, empezó a ver ahí, empezó el torneo, a batallar, y ya al final se decide que, empecé ahí como entrenador, se decide que ya no siguiera, y pues bueno, lo que hice entonces me regreso a donde estaba ya. El equipo enfranjado sumó triunfo en la fecha 8. Los camoteros superaron 2-1 al Querétaro con anotaciones de Ricardo Jiménez y Marvin de la Cruz el 17 de febrero de 2006 en el Estadio Cuauhtémoc, pero sería la última victoria del torneo. Los poblanos sumaron 11 fechas sin ganar. De esas cosas que uno no se puede explicar, ¿no? Fue un torneo desastroso, tal cual desastroso. Con Bracamontes no ganábamos. Al final sabemos todos que en el fútbol, cuando los resultados no se dan, pues siempre cortan por el hilo más delgado, y siempre es el entrenador, y lo aguantaron hasta el final, y una decisión pues muy extraña, ¿no? Lo aguantaron toda la temporada, y para no calificamos a la liguilla deciden ir a Argentina con Menotti y deciden darle las gracias a Bracamontes. Es una decisión que nadie entendió, pero bueno, al final no correspondía a nosotros, ¿no? Nosotros hicimos nuestro mejor trabajo y creo que eso sí nos afectó muchísimo para no conseguir el objetivo el primer año. Fueron 4 empates, 1-1 ante Indios, 1-1 con los Mochis, 2-2 frente al Irapuato y 2-2 ante León, y 7 descalabros para terminar en el último lugar de la tabla general con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 5 empates y 11 derrotas. Con 16 goles a favor y 32 en contra. Fue la peor defensa del torneo, empatado con el Tijuana. El Puebla no logró meterse a la liguilla para defender el campeonato y buscar así el ascenso directo, por lo que tendría que esperar toda la etapa de la fiesta grande para los partidos de la final de ascenso y buscar el boleto al máximo circuito en 2 partidos. La directiva dio de nuevo un golpe de tuerca y Carlos Bracamontes dejó su puesto tras la desastrosa campaña. Así, Emilio Maurer echó mano de sus contactos para sumar al argentino César Luis Menotti en el intento de regresar al equipo de sus amores a la primera división. El Puebla viajó a Argentina para tener una mini concentración al lado de Menotti y a la espera de conocer a su rival para pelear por el ascenso. Los Gallos Blancos del Querétaro ganaron su derecho de jugar la final por el boleto a primera, tras vencer a los Indios de Ciudad Juárez por 4-3 en penales, y así lograr el título del Clausura 2006 en la Primera División A. No, nos dieron una... Fue un error haber ido a Argentina a preparar. Sí. Para nada. Equipos que contrataron que no exigían, no nos exigieron, y realmente también tuvimos 2-3 ahí refuerzos que no funcionaron. Bueno, la verdad, nada profesional, diría yo. Se habla mucho de fútbol, obviamente estar con Menotti espectacular, aprendes muchísimas cosas, pero faltaban muchas otras cosas. Creo que no se tomara con la seriedad necesaria, pero sin duda no nos ayudó. Tal cual, Menotti no estuvo con nosotros en el último partido, tenía un compromiso para ir al Mundial, me acuerdo bien. Y bueno, te digo, los jugadores hicimos lo que pudimos, pero fue evidente que Querétaro venía con mejor ritmo y lo aprovechó. El partido de ida se realizó el 26 de mayo de 2006 en el Estadio Cuauhtémoc, que presentó una nueva entrada para apoyar al equipo enfranjado en su intento de regresar al máximo circuito. El Querétaro, con un mejor juego de conjunto, consiguió la ventaja al minuto 66 por conducto de Óscar Carrasco. Mauro Herc haría el segundo tanto de la visita, aunque Sergio Cherokee Pérez dio algo de esperanza a los camoteros, que se iban en desventaja del Coloso de Maravillas. La vuelta se jugó el 28 de mayo en la Corregidora y el Querétaro mostró que era un mejor equipo trabajado y goleó 3-0 al Puebla para acabar con la ilusión camotera en el primer ciclo cumplido en la Primera División A. Frontana al minuto 16, Mauro Herc al 22 y Óscar Carrasco al 47 finiquitaron la obra y los Gallos Blancos de manera justa lograron el boleto de regreso a la Primera División. Difícil porque trabajas todo el año para el objetivo, lo hicimos muy bien el primer semestre y el segundo que nos va mal empiezan las dudas, ¿no?
empiezas a replantearte si podrás la siguiente temporada, pero bueno, es lo bonito del fútbol, siempre te da nuevos retos, aprendes muchísimo semana con semana, torneo tras torneo, y bueno, nos hicimos fuertes con Chelis, el equipo empezó a jugar muy bien, empezó a hacer un fútbol vistoso, la gente se empezó a enchufar con el equipo y bueno, sin duda todo eso ayudó para conseguir el ascenso. Para el siguiente ciclo, la directiva dio oportunidad al poblano José Luis Sánchez Solá, el Chelis, de que tomara el cargo como estratega después de su trabajo en las fuerzas básicas del equipo y se sumó al proyecto junto al preparador físico Osvaldo Alberto Scansetti, con Ignacio Sánchez Barrera y Mario Limón como auxiliares. Así emprendieron el proyecto de la Apertura 2006 en la Primera División A. Él era muy amigo de Paquito Bernat, excelentes personas. Y siempre ha sido un luchón por el fútbol, el Chelis. Entonces convenció a que realmente le dieran la oportunidad. A nosotros nos pareció adecuado, siempre y cuando estuviéramos ahí juntos, Paul y tu servidor, para no dejar que hiciera cosas inconvenientes, ¿no? Porque ya sabes que de repente es medio loco nuestro amigo Chelis. Pero afortunadamente funcionó perfectamente bien, se armó un cuadrito decente, trabajador, y todo su grupo lo apoyó a morir. Se da el partido, lo perdemos en Querétaro en el 2006, al otro día empezaba el draft en México, todavía se hacía en México, y Puebla coloca la franquicia y los jugadores en la mañana. Paco no quería competir ya, coloca los jugadores y la franquicia al no ascender, y en la tarde, ese mismo lunes, salen a la venta nuevas franquicias. El que se había quedado con nuestra franquicia, que era Veracruz, mejor hace trato con la federación directo y me dice, vamos a armar el equipo, tenemos 5 días más porque acabábamos de descender, y hazte cargo del equipo, solamente no lo desciendas a la segunda B o a la segunda A en esos tiempos, ¿no? Para mantener ahí, porque al Puebla por acuerdos de la federación le debían dinero y teníamos que estar ahí. El que iba a defender estos colores o esta franquicia era el Veracruz. Se deshizo a la hora de la comida y se reconstruyó, y ahora a reagrupar jugadores. No nos dio tiempo ese día, pero la federación nos dio hasta el viernes. Me reuní toda la semana con Luis Enrique Fernández, y con Luis Enrique Fernández se armó este equipo que a la postre fue que ascendió. En este inicio de clases, en el estado de Puebla, más de 1.670.000 alumnos y alumnas regresarán a las escuelas. 12.000 escuelas y más de 74.000 profesoras y profesores estarán listos para compartirnos conocimiento. La educación es un derecho humano. Secretaría de Educación, Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. El equipo sumó a jugadores con cierta experiencia para el proyecto como Joaquín Velázquez, además del argentino Jorge Damián el ruso, Samo Gilny, Hugo Ruiz, Isidro Sánchez, Gustavo Anzualdo y el goleador uruguayo Álvaro El Bola González, proveniente de los Lagartos de Tabasco, previo paso con los Dorados de Sinaloa y los Pumas de la UNAM. 16, que del 98 a este año, 2006, todos los días les decía yo, ¿no? Que no perdieran la ilusión de debutar en Primera División o jugar en el Puebla. Y de alguna manera, el Puebla siempre estaba en problemas, era muy difícil debutar jóvenes. Y de alguna manera, en esta oportunidad, pues se les cumplió el debutar jugadores que ya ni jugaban. Iber Ruiz estaba trabajando en una mensajería, el Zamba, jugadores que ya no estaban en planes de nadie, se volvieron a juntar, y con la ayuda de los extranjeros Rambo Russo y Bola, nada más se permitían 2 extranjeros, no me alcanzaba mi presupuesto, me dieron un presupuesto de tamaño, y la directiva al final, o Paco al final me dijo, yo pago al Bola por aparte. Con esos 2 extranjeros, más a los 16 que venían todos de fuerzas básicas, se logró el ascenso. Me lo recomienda Jordi Bernat. Bola era un jugador de 7, 8 goles en Dorados, en Tabasco,
¿no? Eran los equipos en el que había estado y te aseguraba 7, 8 goles por temporada. Había yo tenido a otros a prueba que ninguno me gustó. El ruso llegó acá y me dijo, caminando, me dijo, no, yo ya no vengo a prueba, ya me regreso a Buenos Aires. Vine por una atención y dije, no, sube a la oficina que no, te vas a quedar, no, pero no quieres que entrene. A mí ya me había dicho el señor Menotti en un partido de preparación, ¿te acuerdas? Un equipo que se llamaba Policía Auxiliar, Capital Morgado, que en paz descanse, y jugó un partido de preparación contra ese Puebla que no logró ascender. Y me acuerdo que Menotti dijo, el único que juega fútbol de los 22 es el de las greñas, el ruso, y entonces por medio de Castellanos me puse en contacto con él y le dije, no, caminando en el túnel, sube a la oficina que ahí tenemos tu contrato, fírmalo, ya eres jugador del Puebla. Él y el Bola, así fueron al cuarto para las 12. No, mira, estuvo así. Yo en ese torneo, yo salí de Lobos, pero yo seguía perteneciendo a Puebla. Y yo estaba operado de la rodilla y obviamente voy al draft y en el draft no consigo nada. Entonces, como yo sigo perteneciendo a Puebla, me reporto acá y estaban entrenando, hablo con Chelis, me regala 5 minutos y bueno, le digo, oye, dame chance, quiero estar, ¿sale? Quiero que mis hijos me vean jugar, ¿no? No, que déjame ver, dime sí o no, lo arreglamos tú y yo, nos dimos la mano y le dimos para adelante. Lo único que él me pidió, siempre que haya una situación, lo hablas conmigo y así empezamos a trabajar. De hecho, inicia el torneo y yo no juego hasta la fecha 3, que empiezo contra Tampico Madero acá, porque como te repito, yo venía de una cirugía y bueno, y de ahí arrancamos, ¿no? el camino hasta a lograr el ascenso. Al final creo que eso caracterizó ese grupo en ese entonces, que todos éramos jugadores que queríamos este equipo, que todos queríamos esa oportunidad de demostrar, de llegar a primera división, y se hizo tal cual una familia entre todos, los famosísimos Chelis Boys, gente que conocía a Chelis desde niño. Bueno, yo me integré un poco después, pero era una bonita sinergia, esa sinergia que todos trabajan para el mismo objetivo, que todos se defienden dentro de la cancha, afuera todos nos llevamos muy bien, y creo que son no pequeños, sino grandes detalles que a la larga te ayudan a librar todos esos momentos difíciles. El sistema de competencia cambió para el circuito de ascenso y serían 24 equipos, pues la primera división obligó a sus clubes a tener una filial en la primera división A. Se formarían 2 grupos de 12 equipos y los 4 primeros lugares de cada sector avanzarían a la liguilla para buscar el campeonato. En total se jugarían 11 partidos frente a los equipos del grupo y 6 más ante rivales del otro sector, los enredos de la Federación Mexicana de Fútbol. El debut del Puebla en el Apertura 2006 se dio el 6 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc, de nueva cuenta ante los Lobos WAP, y el duelo terminó con un empate 3-3. Íñigo Rey abrió el marcador al minuto 26, Eric Marín colocó el empate al 35 y 5 minutos después, Richard Olivares marcó el 2-1 a favor de los universitarios. Álvaro González estrenó y marcó el empate al 53. Eric Marín completó su doblete y devolvió la ventaja a la visita, pero Rey lograría también su doblete al 77 para poner cifras definitivas. 3-3. El equipo camotero tuvo arranque lento y cayó en la segunda jornada por 2-1 ante los Rayados. La primera victoria llegó en la fecha 3 con el triunfo 2-0 ante el Tampico Madero en el Estadio Cuauhtémoc el 20 de agosto. Carlos Arenas y Álvaro González hicieron los goles de la franja. Sí, el primer partido lo jugamos a puerta cerrada contra Lobos. Estábamos castigados de lo que había pasado en la final con Querétaro. Al final lo empatamos a 2. El siguiente lo perdemos en Monterrey, contra la filial de Monterrey. Y ya el tercero lo ganamos acá y de ahí para el Real. Ganar con un fútbol muy agradable. Era un fútbol demasiado agresivo y muy agradable que varias veces goleó. Llegamos a la liguilla y nos coronamos en Salamanca. El Puebla logró sumar 9 partidos sin perder en el torneo. Venció 2-1 al Coatzacoalcos con anotaciones de Adalberto Palma e Íñigo Rey. 3-1 al Zacatepec con doblete de Juan Carlos García y uno más de Adalberto Palma. 2-1 al Mexiquense con tantos de El Bola González y Hugo Ruiz. 3-2 frente al Tabasco con doblete de Álvaro González y uno de Gustavo Hernández. Y 2-1 ante los Indios con goles de Carlos Arenas y El Bola González. Fueron 3 empates para completar la racha.
La racha se rompió el 23 de octubre de 2006 en el Estadio Miguel Hidalgo. Los académicos se llevaron el triunfo por 1-0 con solitaria anotación de Julio Betancio al minuto 5. Pero el equipo camotero cerró la campaña con otros 5 sin perder. El Puebla ligó 3 triunfos, goleada 4-0 ante los Mochis con un triplete de Álvaro González y uno de Gustavo Hernández. 2-1 ante los Tecos con doblete del Bola González y 2-0 frente a León con otro doblete del Charrúa. Los camoteros cerraron la campaña con empate 1-1 ante Santos Laguna y un gol más de Álvaro González y 0-0 ante Tijuana el 26 de noviembre de 2006. La franja se metió a la liguilla como líder de su grupo con 33 unidades, producto de 9 triunfos, 6 empates y apenas 2 descalabros, con la segunda mejor ofensiva del torneo con 30 goles, solo por debajo de los 32 del Salamanca, que terminó como líder del otro sector. Además calificaron Cruz Azul Hidalgo, Indios de Ciudad Juárez, el Coatzacoalcos, Tijuana, Durango y León. En los cuartos de final, el equipo camotero topó a los Tiburones de Coatzacoalcos y el juego de ida se realizó el 30 de noviembre de 2006 en el estadio Rafael Hernández Ochoa. El encuentro terminó con empate 2-2. Álvaro González adelantó a los camoteros al minuto 54. Pablo Granoche empató al 57. El Bola González se apuntó doblete al 82 y Granoche respondió con la misma moneda 6 minutos después para dejar todo para la vuelta en el Coloso de Maravillas. El partido de vuelta se jugó el 3 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y los poblanos se quedaron con el triunfo por 3-1. Capetillo adelantó a los Tiburones al 10, pero la reacción enfranjada llegó al minuto 38 con autogol de Pablo Granoche y para la segunda parte Álvaro González se despachó con doblete a los minutos 57 y 90 para decretar el 5-3 del marcador global y el pase a las semifinales del torneo. En las semifinales se midieron al Cruz Azul Hidalgo el 7 de diciembre en el Estadio 10 de diciembre de Ciudad Cooperativa. Y los cementeros se llevaron el triunfo por 2-0 con tantos de Jesús Fuentes al minuto 66 y Armando Márquez al 89, por lo que el Puebla tenía que remar contracorriente para regresar en el marcador. La vuelta se jugó el 10 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y el Puebla logró el empate en el marcador global con anotaciones de Javier Robles al minuto 32 y Sergio Zamba Rosas al 58. 2-2 terminó el duelo en la serie de 180 minutos y la posición en la tabla dio el boleto al equipo camotero para medirse a los Petroleros de Salamanca. La ida de la final de la Apertura 2006 se jugó el 14 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y con otra buena entrada en el Estadio Cuauhtémoc los camoteros buscarían ventaja en casa para obtener el campeonato. Raúl Enríquez adelantó a la visita al minuto 60 y fue hasta el 84 que Sergio Zamba Rosas logró la igualada que daba esperanza al equipo dirigido por José Luis Sánchez Solá. La vuelta se jugó el 17 de diciembre de 2006 en el Estadio Olímpico sección 24 de Salamanca y un buen número de aficionados poblanos hizo el viaje para apoyar a la franja. Luis Miguel Noriega adelantó a los camoteros al minuto 4 y al 36 Raúl Enríquez conseguiría el gol del empate en un partido muy parejo. Álvaro El Bola González devolvería la ventaja a los poblanos, pero al minuto 89 llegó Everaldo Vejines para poner el 2-2 del encuentro y 3-3 del global. En los tiempos extra no se hicieron daño y tuvieron que llegar a los tiros de penal para definir al campeón. Quedaron 4-4 en la tanda reglamentaria y muerte súbita con el Puebla viniendo de atrás. Richard Ruiz convirtió el sexto penal para el Salamanca y Jorge Villalpando empató para el equipo enfranjado. Domínguez no pudo concretar para los Petroleros y Jorge Damián el ruso Samogilny se convirtió en el héroe al acertar el séptimo penal y con un global de 6-5 el Puebla logró el título y de nueva cuenta tenía medio boleto para buscar el regreso al máximo circuito. En seguridad empezamos cumpliendo. 1000 patrullas de inmediato. Incremento inmediato de las policías estatal y municipales. Porque un buen gobierno vence el problema de la inseguridad. Una gran lucha contra la delincuencia. En seguridad de inmediato empezamos cumpliendo. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Somos mexicanos. Somos gente de acción. Los mismos que siempre hemos defendido la libertad. Lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar.
Somos gente de valores y a favor de la vida. Gente de acción que cree en el libre mercado, la capacidad emprendedora y el desarrollo sustentable. Hoy más que nunca, defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional. 80 años de acción por México. En este mundo, la gente viaja por muchas razones. Para encontrarse, para perderse o para inspirarse. Soy una viajera enamorada de los lugares y su pasado. Sobre todo cuando mi destino está lleno de personas amables y trabajadoras que se divierten con paseos interminables. En mi travesía por Guanajuato, busco reencontrarme con la historia de personajes, sitios y monumentos que han dejado huella en la vida de México. Esto es Trazos de Guanajuato. Yo nunca pensé en la corona. Yo pensé en cumplir mi palabra de darle oportunidad a los jóvenes, en hacer un fútbol agradable para la afición y hacer que el equipo no descendiera a segunda B. Yo nunca pensé en la corona, pero el equipo fue subiendo y era una aduana muy difícil esa final en Salamanca. Verdaderamente era... Pero estábamos muy juntitos, éramos verdaderamente un equipo. Gianni Capitani era nuestro psicólogo de cabecera, porque estaba todo el día con nosotros. Nos ayudó mucho y nos metió mucho esto de la libertad de hacer, en la individualidad, pero en el beneficio del grupo. Te digo que es muy difícil porque se me lesiona Palma en el medio tiempo y tiene que sentar a Ansaldo. Ansaldo no era su posición y Ansaldo lo tengo que poner de carril derecho. Y nos sacó todo el juego ofensivo al lado de Ansaldo. Al final de cuentas, me acuerdo que estábamos concentrados en Atlisco, una casa que me prestaba un amigo. Ahí estábamos concentrados y entrenábamos mucho penaltis. Nada más en el jardín de esta casa, nada más nos daba para un área. Y entrenábamos muchos penaltis y el negro Velázquez siempre ganaba en estas series de penaltis. Y aquí él falla el penalti. Y al final los jóvenes, el Cabe, Villa, el Cherokee son los que Orlando, son los que anotan los penaltis y los que nos llevan a la final. Que nos ayuda mucho también arbitraje de Archundia, del señor Archundia, y expulsativa, en una entrada muy artera. Ahí Salamanca bajó mucho. Fue durísima, por supuesto. Fueron tiempos extras. El partido acá de local se nos había complicado mucho. Ellos jugaban muy bien. También traían gente, Vejines, recuerdo a Enríquez, que termina fallando el penal, como también yo fallo un penal. No sé si fue el segundo o el tercero que fallo yo. Y también traían a un brasileño, ya se me olvidó su nombre, Tiva, por supuesto. O sea, era un buen equipo, bien dirigido también. Y afortunadamente logramos el campeonato. Sí, cerrar allá no era nada fácil. Tuve la fortuna de meter gol. Y bueno, son momentos inolvidables. Al final, típico de una final, ¿no? La emoción, los penales, todo el entorno que envolvía esa final estuvo padrísimo, inolvidable para todos. Y bueno, fue el primer gran paso para regresar. El Puebla FC no le movió mucho al equipo que logró el campeonato de la Apertura 2006 y solo se hizo de los servicios del mediocampista Pablo Aja y los delanteros Rodrigo Prieto, Mauricio Romero, José Gibe Ruiz y Marco Antonio Parra. Así se enfilaron al Clausura 2007 en busca del ansiado regreso a la Primera División. Se repitió el formato de la primera vuelta con el equipo camotero ubicado en el Grupo 2. Tenía que ser un equipo que por lo visto en la temporada pasada tenía que clasificar en la liguilla, aguantar 3 o 4 semanas sin actividad. Entonces el principal objetivo era entrar a la liguilla, pues sabíamos que la final la íbamos a jugar. Tampoco aspirábamos a ganar la segunda, ¿no? Simplemente entrar a la liguilla para que no se hiciera tan largo la espera de esta final. Ya vinieron refuerzos grandes, ya vino Prieto, vino Romero, el Dinamita Romero, ya la directiva como que apuntaló más el equipo con jugadores, pues vaya, de más dinero. Y sí entramos a esa liguilla y en 2 series muy disputadas con León quedamos eliminados, pero nos sirvió porque nada más tuvimos 10 días de relax para esperar esa gran final, que yo digo que la final se ganó allá, se ganó en Culiacán. Porque empatamos ese partido y aquí el fútbol que hacíamos en el Cuauhtémoc. Sí, éramos muy fuertes, no éramos muy potentes.
Arrancó con una visita a los Lobos de la UAP y el conjunto camotero se quedó con los 3 puntos al golear 3-1 a los universitarios. Álvaro González abrió el marcador al minuto 49. Carlos Arenas empató al 55 y vinieron los goles de Luis Miguel Noriega al 78 y Juan Carlos García al 88 para poner números finales al primer encuentro del torneo. Los poblanos arrancaron a tambor batiente, recetaron goleada de 5-1 a los Rayados 1 en el Estadio Cuauhtémoc. Sergio Rojas marcó al minuto 13 y Rodrigo Prieto se despachó con la cuchara grande al anotar 4 tantos para sumarse al Club del Póker del Puebla. Jorge Durán descontó para la visita. La primera derrota del torneo llegó en la fecha 3 ante el Tampico Madero. Los tamaulipecos se adelantaron con tanto de Víctor Lojero al minuto 50. Paulo César Díaz puso el segundo al 76 y Mauricio Romero descontó al 89, pero no fue suficiente. Y los locales se quedaron con el triunfo por 2-1. El equipo camotero sumó una racha de 4 partidos sin perder. Triunfo 2-1 sobre los Pumas Morelos, con goles del Samba Rosas y Sergio Pérez. Victoria 1-0 ante el Cruz Azul Hidalgo con gol de Hugo Ruiz. Empate 1-1 ante el Coatzacoalcos con tanto de Álvaro González y otra igualada 0-0 ante el socio Águila. El Puebla volvió a perder en la fecha 8, el 24 de febrero de 2007 en su visita al Atlético Mexiquense en el estadio Ixtapa 90. Rodrigo Prieto hizo el único tanto para la causa camotera. Los poblanos retomaron el ritmo y se volvieron a enrachar para sumar 8 partidos sin perder. Vencieron 2-0 al Tijuana con goles de Sergio Rosas y el Cherokee Pérez. 3-0 al Correcaminos como visitante con triplete de Álvaro González. 2-1 frente a los Indios de Ciudad Juárez en el Estadio Cuauhtémoc y con tantos de Hugo Ruiz y Álvaro González. Goleada 7-1 a los Académicos en el Coloso de Maravillas, con un partido histórico para el Bola González que marcó 5 tantos en el encuentro. El Puebla terminó la campaña con una visita al Celaya y cayó por 3-2 el 29 de abril de 2007, pero el equipo camotero ya tenía amarrado el boleto a la fiesta grande como líder de su grupo con 36 unidades, producto de 11 victorias, 3 empates y 3 descalabros, con la mejor ofensiva del torneo con 42 anotaciones y solo superado en puntos por Dorados que sumó 40 unidades. Calificaron a la liguilla el Cruz Azul Hidalgo, Pumas Morelos, Tiburones Coatzacoalcos, Celaya León y el Pegaso Real de Colima. Puebla chocó con Pumas Morelos en los cuartos de final y el juego de ida se realizó el 3 de mayo de 2007 en el Estadio Centenario. Los poblanos se quedaron con el triunfo por 3-2 para tomar ventaja en la serie. Álvaro González abrió el marcador al minuto 37 y al 44 puso doblete. Toledo acercó a los universitarios al minuto 48 y Jorge Damián Samogilny pondría el tercero de la visita al 62. Todavía Jaramillo descontó al 72 para los morelenses. La vuelta se jugó 3 días después en el Estadio Cuauhtémoc y el Puebla se complicó el partido al permitir un gol al minuto 32 por parte de Nicolás. Los Pumas empataron el global y pusieron miedo en el cuerpo del equipo del Angelópolis que pudo resolver el crucigrama al minuto 85 con una anotación de Hugo Ruiz y con global de 4-3. El conjunto enfranjado se metía a las semifinales. El Puebla arribó a la antesala por el título. Estaba a 4 partidos de regresar a la primera división. El encuentro de ida se jugó en el Nou Camp el 10 de mayo de 2007 y los Esmeraldas se quedaron con la victoria por 2-0 con goles de Héctor Gómez al minuto 52 y Quintero al 76. La vuelta se realizó el 13 de mayo en el Cuauhtémoc y en un gran partido los Panzas Verdes lograron el boleto a la final del Clausura 2007. Gómez adelantó a la visita al minuto 27 y Juan Rojas pondría la eliminatoria 4-0 con un tanto al 47. Hugo Ruiz descontó al 52 y Sergio Samba Rosas ponía el segundo de la franja al 69. Pero un minuto después, Vázquez haría el 5-2 global. Todavía Álvaro González marcó el empate en el duelo de vuelta 3-3, pero con un categórico 5-3 de marcador global, los guanajuatenses se metían a la final y el Puebla tenía que esperar a la final de ascenso ante el ganador de la serie entre León y los Dorados de Sinaloa. Fíjate que ese tema es muy importante y alcanzamos la liguilla, pero el equipo venía muy cansado porque traíamos un campeonato largo, ¿sí?, con poca pretemporada y el equipo ya llega muy cansado a lo que es la liguilla del segundo torneo ya para lograr el ascenso. Y a pesar de que le peleamos a León muy bien y estuvo un partido muy complicado, hoy lo digo, a lo mejor lo digo porque se logró el objetivo, ¿no? Pero hoy podemos decir que por haber perdido con León tuvimos esos días para que el equipo pudiera recuperarse un poquito físicamente y poder jugar esa final de ascenso.
¿no? Si no, quién sabe, porque la verdad que el equipo ya venía muy mermado, ¿sí? En lesiones, en gente que, bueno, que traíamos una carga de todo un torneo de antes, ¿no? Con León, exacto, sí, fue todo lo contrario al año anterior. Como te mencionaba hace unos momentos, el fútbol te da enseñanzas, ¿no? Y ya habíamos vivido esa situación y obviamente que no queríamos volver a hacerlo mal. El equipo estaba enchufado, estaba bien comprometido y sabiendo lo que tenía que hacer dentro de la cancha y tuvimos una gran temporada. Ahí nos alcanzó para calificar. En León, un partido de bastantes goles, muy abierto, un lindo partido. Terminamos perdiendo, pero bueno, no nos dejó con esa inactividad de tantas semanas como el año anterior. Y bueno, el equipo llegó en plenas condiciones a la final. Sí, seguro, aparte, evidentemente queríamos ser campeones, queríamos ganar y nos sentíamos cerca porque el equipo venía jugando bastante bien. Pero al perder con León, lo tomamos de la mejor manera, fue tal cual una semana, sí nos vino bien para recuperarnos y también para analizar al rival, para ver cuáles eran sus virtudes, sus puntos débiles y fue difícil, muy difícil, pero te digo que toda esa sinergia que había en el entorno del equipo, el estadio repleto de gente, bien metida con el equipo, con el entrenador, creo que en el fondo todos teníamos la confianza de que lo íbamos a lograr. En el juego de ida de la final del Clausura 2007, el León venció 3-1 a Dorados con goles de Fierros, Sotilli y Mejía, que daba una ventaja importante a los del Bajío para pensar en el título. Pero en la vuelta, los sinaloenses hicieron valer la localía en el estadio Carlos González y González, y con una goleada de 4-1 le dieron la vuelta a la eliminatoria con global de 5-4 para quedarse con el campeonato. Con doblete de Mario Padilla, Lucas Silva y Rafael Gaitán, dieron forma a la victoria de los Dorados, dirigidos por Hugo Fernández, que lograban el boleto para medirse al Puebla por el ascenso. El juego de ida de la final de ascenso se realizó el 23 de mayo de 2007 en el estadio Carlos González y González. El Puebla tomó ventaja en el segundo tiempo con una anotación de Álvaro El Bola González al minuto 55 y al 74 Carlos Casartelli logró el tanto de la igualada. Todo quedaba para la vuelta. El encuentro se disputó el 26 de mayo en el estadio Cuauhtémoc con un lleno hasta las lámparas en el Coloso de Maravillas. Había llegado el momento. El Puebla sabía que no podía fallar de nuevo en su intento por regresar a la primera división. Se leían mantas en la tribuna con los "ahora o nunca" o la famosa frase "somos muchos más que 11", que quedaría grabada en el imaginario colectivo como parte importante de aquella tarde de sábado. José Luis Sánchez Solá mandó a lo mejor que tenía disponible con Jorge Villalpando en la portería, Orlando Rincón, Javier Robles, Joaquín Velázquez, Ricardo Jiménez en la defensa, con Sergio Cherokee Pérez, Luis Miguel Noriega, Jorge Damián Russo, Sami Gilni en el medio terreno y finalmente Hugo Ruiz, Sergio Rojas y Álvaro El Bola González. El Puebla tomó ventaja tempranera con una anotación de Álvaro El Bola González al minuto 8 y al 26 aparecía Hugo Ruiz para poner el segundo del equipo camotero, que tenía una ventaja cómoda. Pero Padilla al 34 acercaría a los sinaloenses, que se ponían en el marcador. Antes del descanso, El Bola completó su doblete al 44 para poner un 3-1 que daba tranquilidad al equipo. Y para el segundo tiempo, los Dorados se fueron al frente. Presionaron e inquietaron la cabaña de Jorge Villalpando, que permitió una anotación al minuto 85 por conducto de Lucas Silva, que ponía dramático el final. Pero fue inútil. El Puebla resistió y con global de 4-3, los camoteros cumplían el objetivo. Puebla no durmió esa noche. Varias manifestaciones de alegría y festejos en la ciudad por el regreso del equipo al máximo circuito. Los enfranjados ya eran equipo de primera. Íbamos ganando, luego después los cambios me beneficiaron, los cambios del otro equipo para mí me beneficiaron. Salió Mauro Guerg, tenía dos aleros muy buenos, uno que jugaba en Monterrey, Vandala, y jugaba por aquí un Hurtado, y me lo sacó, hizo esos cambios. Para mí
debilitó su equipo y el nuestro aguantó hasta el final. Y sabíamos todos los del Puebla sabíamos que si el equipo no ascendía, desaparecía. Ya otra temporada más ya no iba a aguantar, ¿no? Era cuando entraron mis amigos de directivos, que les apodaban la chiquillada, Eri, Tito, Toño Fernández. Y Paco daba un dinero y ellos ponían lo demás. Entonces son los que administraron, Emilio Maurer, Oscar Juárez, son los que entraron a administrar este ascenso. Sí, de repente que se nos complicó el juego, ¿no? Por algunos minutos, pero no, creo que siempre lo tuvimos controlado, ¿no? ¿Qué se siente ascender? Es padrísimo. Es algo, digo, no te podría yo comparar con un campeonato, ¿sí? Porque no lo viví. Pero bueno, lograr el ascenso es algo padre porque es una lucha constante, diaria, de viajes, es otra cosa muy diferente, ¿no? Y hay un solo premio, ¿sí? Te puedes esforzar todo un año y hay un solo premio, ¿sí? Y ese premio tiene una recompensa que hoy es este Puebla, ¿no? Que está aquí hoy presente. Espectacular, espectacular. Desde que llegas, traes la adrenalina a tope, la gente bien metida con el equipo, como lo hizo a lo largo de la temporada. Creo que hubo muy buenas entradas, el equipo, te digo que jugaba bien, transmitía para la gente nos lo regresaba y se hizo una familia, tal cual una familia entre afición, la directiva, el entrenador, toda esa sinergia positiva que conseguimos se ve reflejada en el partido y en el ascenso. Yo creo que deportivamente la mejor satisfacción de mi vida, deportivamente, porque esa franquicia sigue ahorita. Sí hubiese desaparecido, ya el Puebla ya había cobrado lo que le debía a la federación, o sea, pero ya no quería Paco más gastos, ya no quería otro año más en este ascenso. O sea, es muy loable lo que hace León, ¿no? Después de 9 años, insistir y siempre en las finales, hasta que se le dio, el Puebla no estaba para esas tareas. Entonces, sí, muchas veces me pongo a pensar y rayamos en el milagro. No me quiero comparar con las bodas de Caná, ni levántate y anda, no me quiero comparar con eso, no, son palabras mayores, pero rayándole, ¿no? Porque era un equipo totalmente inexperto. Sí, la final, porque sí, créeme lo que desaparecíamos. Después, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Pero el Puebla ese día desaparecía, como tal. Después ya todo lo que ha pasado, ¿no? Si ves cosas, o cuántos cambios ha habido, ¿no? La Piedad cambia por un Veracruz, ¿por qué no un Galletas Animalito va a cambiar por Puebla? Pudo haber sucedido, pero ese Puebla como tal hubiera desaparecido. Hoy es 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas Desaparecidas Forzadas. La Organización Mundial de las Naciones Unidas decidió en el año 2010 declarar el 30 de agosto como tal. La preocupación de la ONU se manifestó también al colaborar para la realización de la Convención Internacional para la Protección de Personas Desaparecidas en